Vaya abriendo su Biblia a la primera carta de Juan. Hoy comienzo esta serie de mensajes o de predicaciones en la primera carta de Juan. Si no sabe dónde está Juan, vaya a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y regrese unas hojas hacia atrás. Esta serie nos tomará algunos meses. Yo calculo que más o menos la misma cantidad de meses que nos tomaron las parábolas de Jesús, algunos 25, 30 mensajes. Voy a compartir la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Mayormente la primera carta es la que nos tomará, calculo, unos 25 mensajes estar allí. Esta es una carta maravillosa, esta es una carta poderosa, esta es una carta doctrinal, esta es una carta cristológica, esta es una carta escrita con un sentido como si fuese un padre escribiendo a su hijo. Esta es una carta que tiene muchos matices, muchos temas a tratar. Pero entre todos esos matices y todos esos temas que la carta de Juan, la primera epístola de Juan a estos hermanos, tiene una y otra vez, la carta regresa a un tema que es recurrente. El tema es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Se acuerda el día que su hijo nació? ¿Su hija nació? ¿Se acuerda? La emoción que usted sintió, el gozo que usted sintió. Algunos se asustaron, ¿no? Algunos se asustaron de si el niño salió pesando 4 kilos y estaba ahí grandote. Híjole, ¿cómo le voy a hacer para alimentarlo? Algunos se asustaron cuando vieron que a un bebé se le cambia el pañal 5, 6 o 7 veces por día. Y cuando comienzan a comer, cuando pasan de la leche al alimento, se le cambia más. Por eso digo que algunos se asustaron. El nuevo nacimiento en Cristo es un tema, hermanos, por demás básico en la vida cristiana. Es tan básico porque entendemos que para que una persona se acerque al camino del Señor y comience a crecer en el Señor, es necesario que esa persona nazca de nuevo. Pero es tan básico que a muchos se nos olvida con el paso del tiempo qué fue lo que pasó el día que nacimos de nuevo. Es tan básico que cuando comenzamos a ver otras doctrinas, comenzamos a conocer ciertos temas, ciertas áreas de la vida cristiana, nos olvidamos del nuevo nacimiento. Por ejemplo, hay algunos que cuando comienzan a leer sobre el Apocalipsis y la profecía, se clavan ahí y se olvidan del nuevo nacimiento. Hay otros que cuando llegan a la nación de Israel, solo hablan de la nación de Israel y se olvidan del nuevo nacimiento. Algunos están desequilibrados hablando solo de finanzas y se olvidan del nuevo nacimiento. Algunos en otros y cuáles temas, y nos olvidamos con el paso del tiempo del nuevo nacimiento. Abra su Biblia al capítulo 5. Lo que hoy voy a hacer es una mirada general a Juan. No voy a entrar al capítulo 1 a exponer los primeros 4 versículos de ese capítulo 1. Pero ahora que están de moda los helicópteros aquí en la ciudad, ahora que están de moda el vuelo de helicópteros, eso es lo que quiero hacer esta mañana, esta tarde contigo. Voy a dar un vuelo sobre la carta de Juan. Te invito a que subas conmigo al helicóptero. Y tan solo de arribita de la carta de Juan, vamos a observar lo que hay en ella. Voy a dar un panorama general. Esto va a servir como una plataforma o como una base para que usted pueda entender el resto de la carta. Y puede regresar a su bosquejo cada vez que usted se sienta perdido mientras expongo la carta de Juan. Esta va a ser una brújula para usted, y todo lo que hoy voy a hablar, todo lo que hoy voy a decir, en algún momento de la carta llegaré a exponerlo de forma particular. Entonces, sé que hay mucha información esta mañana, pero no se preocupe, no tiene que conocer y dominar toda la temática de Juan. Lo voy a exponer poco a poco. Acompáñeme al capítulo 5, versículo 1 al 5. Voy a usar esta mañana la Biblia de las Américas. Entonces, si usted trae otra versión, puede sonar un poquito distinto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Diga conmigo, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Repita conmigo el verso 4, en la versión que lo traiga, pero dígalo conmigo esta mañana. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este es un pasaje clave en la carta. El verso 4 y el verso 13 del capítulo 5 son dos versos que son claves cuando estudiamos o pensamos en la primera carta de Juan. Ahora déjeme le doy el contexto. ¿Cómo es que Juan llegó a escribir esta carta? Nosotros como la iglesia de Jesucristo estamos en deuda con el apóstol Juan. Dentro del contenido del Nuevo Testamento, la literatura juanina contempla 5 libros, a saber, el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Estos 5 libros en el Nuevo Testamento son muy importantes, como todos, son muy interesantes, y Juan escribió en un tiempo muy importante de la era cristiana, de la vida cristiana. Mayormente sabemos que el apóstol Pablo escribió pues más que Juan, ¿verdad? Más epístolas. Pero déjeme decirle que Juan, el apóstol Juan, tomó una posición muy importante. Hablemos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio apologético, es decir, es un evangelio que defiende la fe en el Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús en el evangelio como el Hijo de Dios. Si usted alguna vez ha pensado en esto, usted se dará cuenta que el evangelio de Juan es muy diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Usted lee Mateo, Marcos y Lucas y encuentra una y otra vez que hay historias que se repiten, ¿cierto? Hay parábolas que se repiten, hay milagros que se repiten, hay enseñanzas que se repiten. Pero usted llega al Evangelio de Juan, y cuando llega al Evangelio de Juan encuentra temáticas, encuentra episodios de la vida de Jesús que otros apóstoles no registraron. Juan nos aclara en el Evangelio para qué escribió el Evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerda para qué lo escribió? Para que aquel que leyera, ¿qué? ¿No? A ver, alguien abra la Biblia a Juan 20, verso, ayúdeme a alguien, algún teólogo, digo un teólogo, 35, Juan 20, 35, me suena, a ver. ¿20, 30? 31. ¿Quién da más? Juan 20, 31. ¿Qué dice? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Juan escribe el Evangelio? Para que el que escuchara, el que leyera el Evangelio, creyera que Jesús era el Cristo. Y escribió también las epístolas y Apocalipsis. Miren, es de destacar algo en la vida del apóstol Juan, su humildad. Juan nunca se identificó en estos 5 libros como Juan escribiendo estos libros. El término que él usó para referirse a su persona en el Evangelio de Juan es el discípulo a quien amaba Jesús. Las veces que Juan habla de sí mismo en el Evangelio de Juan, se refiere a él como el discípulo a quien amaba Jesús. Las veces que Juan se refiere a él en las epístolas, se refiere a él como el anciano. Y en Apocalipsis no tenemos una presencia clara cómo se identifica. Esto no lo hace ser más que Pablo, ¿no? Porque Pablo las firmaba, las epístolas. Judas se presenta como un siervo de Jesucristo. Pablo se presenta como siervo, como apóstol por la voluntad de Dios. Pero vemos esta peculiaridad en los escritos de Juan. Ahora, déjame te platico una historia. Hubo un grupo de seguidores que iniciaron con esta escuela juanina, así se le identificó en Jerusalén. Hubo gente en Jerusalén
que cuando los apóstoles comenzaron a ministrar, hubo un grupo que se identificó con Juan. Y ellos comenzaron a buscar a Juan, ellos comenzaron a ser discípulos de Juan, comenzaron a estar muy cerca de Juan. Y fue lo que rápidamente se conoció como la escuela juanina. Se dice que este grupo, que se origina en Jerusalén, dentro del ministerio del apóstol Juan, aproximadamente en el año 70 y 80 después de Cristo, es decir, unos 30, 40, 50 años aprox después de la muerte de Jesús, este grupo sale de Jerusalén y se va y se asienta en Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Porque ese era el lugar al que Juan había elegido como base. Entonces se van a Éfeso y comienzan a seguir siendo enseñados por el apóstol Juan. Pero rápidamente este grupo de seguidores de Juan comienzan a pensar en otras cosas acerca del Evangelio. Aproximadamente cuando Juan termina de escribir el Evangelio en el año 90, el último Evangelio escrito, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento que fueron escritos, aproximadamente en el año 90, cuando Juan termina su Evangelio, se dice que este grupo, en estos 10 años, entre los años 80 y 90, de ese grupo que era seguidor de Juan, surge un grupo herético, quienes se separan de Juan alrededor de los años 90, y las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, son la respuesta de Juan a ese grupo que se había separado de la iglesia, que había creído en herejías, que habían obedecido a voces internas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Estas desviaciones doctrinales fueron lo que impulsaron a Juan a escribir estas 3 cartas aproximadamente entre el año 90 y el año 100 de la era cristiana. El fundamento de Juan es cristológico en estas epístolas. Es decir, su cimiento es Cristo, su ancla, su piedra principal es Cristo. Pero a la vez, una y otra vez, Juan insiste en la fe, en que la fe y la conducta son inseparables. Fe y conducta son inseparables. Es decir, usted no puede decir, yo creo en el Hijo de Dios y vivir como a usted se le pega la gana. Porque entonces usted está separando la fe de la conducta. El evangelio que Juan predicaba, que Pablo predicaba, que Jesús predicaba, venía no solamente a darnos una nueva fe, venía a darnos una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Entonces, aunque la plataforma de Juan en esta primera epístola es completamente cristológica, una y otra vez Juan afirma la necesidad de que la fe y la conducta caminen juntas. Hoy en día la fe y la conducta son separadas increíblemente en la vida de la iglesia. Algunos piensan que la fe es el saco, el suéter, la bufanda o los guantes que hay que ponerse el día domingo para venir a la iglesia, y que cuando llegamos a casa hay que echarlos otra vez al closet y vivir como... ¿Sí? Y algunos así han entendido la nueva vida en Cristo, algunos así han entendido el cristianismo. Voy a la iglesia, cumplo, pero cuando llego me quito el disfraz. Y ya no digo ni el lunes. Ya no digo ni el lunes. Algunos comienzan a vivir de una manera no grata al Señor el mismo domingo en la tarde. Lo que esta carta afirma es que si Cristo es el fundamento de la fe cristiana, tu vida y mi vida tendrán un efecto en 2 áreas: tu fe y tu conducta. Esta carta entonces afirma un tema importantísimo en la vida cristiana. Afirma la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. El verbo el verbo conocer, se repite 22 veces en la primera carta de Juan. ¿Por qué es que podemos estar seguros de que estamos caminando en novedad de vida? Porque conocemos a nuestro Salvador, porque conocemos a aquel que nos libró de la muerte.
La vida cristiana entonces es más que especulación, está anclada en conocer a Jesús de forma personal. Observe algo, esta carta no fue escrita a una iglesia en particular, no está firmada a la Odisea, a Esmirna, a Éfeso, a Tesalónica, a Corinto, no. Por lo tanto es una epístola o una carta general. Juan la escribió de tal manera que todo creyente puede ser beneficiado al leerla y puede ser aplicada a toda la condición de la iglesia. Todas las cartas pueden ser aplicadas, pero en particular las epístolas que son generales no está limitada a ciertas o cuales consideraciones, ¿no? Le explico esto. Por ejemplo, la iglesia de Corinto fue una iglesia a la que cuando Pablo le escribió había un problema específico, había un caso de incesto, un caso doméstico, de tal forma que cuando Pablo les escribe dice, ni en el mundo está pasando lo que está pasando dentro de la iglesia. Entonces, si en una congregación hubiera un problema de pecado en el área moral, ¿a qué carta tendríamos que ir nosotros como líderes para saber qué hacer? Ustedes como congregación para saber qué hacer. ¿A cuál carta creen que hay que ir? A Corinto, ¿verdad? A la primera carta de Corintio. También pudiéramos ir a Gálatas 6, cuando dice, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenle, ¿sí? Entonces, están estas condiciones dadas y puedes ir ahí. No hay esta condición en las epístolas que son generales, como Hebreos, como las cartas de Juan, de Pedro y de Santiago. Es decir, fueron escritas a la condición general de la iglesia y por eso es que son muy benéficas para nuestras vidas. Entonces, también la primera carta tiene como propósito confirmarnos en la fe. ¿Para qué? ¿Para qué es que Juan buscaba confirmar a sus hermanos en la fe? Porque ellos estaban recibiendo ataques doctrinales y éticos de los enemigos de la fe. De los enemigos de la fe. ¿Sabía usted que la fe en el Señor Jesucristo ha sido atacada desde el principio? ¿Sabía usted eso? Todavía vivía Jesús cuando comenzó a ser atacada. El ministerio, si lo podemos decir así, el ministerio de los fariseos y de los saduceos fue atacar la fe en el Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar confiados y seguros de que esta carta nos confirma, muchas gracias, nos confirma en la fe frente a los ataques doctrinales y éticos. Mire, pase a 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Se acuerda para qué escribió el Evangelio en Juan 20:31? Escribió para que todo aquel que leyera eso, creyera que Jesús era el Cristo. Observe para qué está escribiendo esta carta. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, los que habían creído al leer el Evangelio de Juan necesitaban tener la seguridad. ¿De qué? ¿De qué necesitaban esos creyentes estar seguros? ¿De qué cree usted que necesitaban estar seguros? De la vida eterna. De la vida eterna. Esa gente a la que Juan escribió necesitaba estar seguros de la vida eterna. Hermanos, nosotros necesitamos estar seguros de la vida eterna. Ese regalo que Dios nos ha dado por gracia a través de la fe. Ese regalo que no tiene que ver contigo principal o primordialmente, sino que tiene que ver con Dios, que no depende de ti principalmente. Porque si dependiera de ti la vida eterna, seguramente nunca hubieras dicho sí al mensaje del Evangelio. Si la vida eterna dependiera de nosotros, si este regalo divino dependiera de nosotros, nunca una persona muerta hubiera dicho sí al mensaje del Evangelio. Pero la gracia de Dios tuvo a bien despertarnos y darnos vida
juntamente con él. Entonces, esta carta viene a fortalecer ese sentido. En el tiempo en el que Juan escribió, a finales del primer siglo, la era en este siglo donde la iglesia cristiana creció, abrió puntos nuevos para compartir el mensaje del evangelio. El pensamiento y el lenguaje que dominaba era el pensamiento griego. El pensamiento griego trajo muchas escuelas, pero en ese tiempo existieron grandes corrientes de religiones orientales en el mundo griego. Ellos llegaron rápidamente a ser sincretistas, es decir, tomaban un poco de varios lados. Y algunos griegos habían tomado lo bueno del cristianismo, como habían tomado lo bueno de otras cosas, y habían tomado lo bueno de otras cosas. Algo que todavía está en nuestros días. El sincretismo es algo que aún permea la sociedad en la que vivimos y muchas veces hasta nosotros como cristianos. El sincretismo que surgió de estas religiones llegó a ser conocido con un nombre en el siglo II. El nombre que se le dio fue gnosticismo. Pero ya en el primer siglo había la raíz o había la semilla para el gnosticismo. Lo que Juan enfrentó en estos discípulos que abrazaron la herejía fue precisamente la raíz del pensamiento gnóstico. El gnosticismo tenía como base una religión de salvación, o sea, que la forma de obtener la salvación era por gnosis, es decir, por conocimiento. La plataforma del gnosticismo es: llegarás a ser salvo mientras más sabes. Ahora deténgase ahí. La pregunta es: ¿llegamos a ser salvos por conocimiento? ¿Sí o no? No, la respuesta es no. ¿Por qué llegamos a ser salvos? Por gracia, por medio de la fe, por el amor de Dios, porque Jesús se encarnó. Por eso llegamos a ser salvos, nunca por conocimiento. Sin embargo, los gnósticos decían: mientras más sabes, más seguro estás de tu salvación, más espiritual eres. Entonces, esa es la razón por la que cuando Juan comienza a escribir esta carta, llama a los falsos maestros, llama a los herejes, o llama a aquellos que habían salido de la congregación de varias maneras. Los llama en el capítulo 2, versos 18, 22 y 4:3, anticristos. ¿Ha leído eso? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Eran unos anticristos. Bueno, llegaremos a definir esa palabra. Los llama mentirosos en el capítulo 2, versículo 22. Los llama engañadores en el capítulo 2, 26 y 3, 7. Los llama falsos profetas en el capítulo 4, verso 1. Por esta razón, el apóstol Juan los desenmascara en el capítulo 4, 4 y los expulsa de la congregación en el capítulo 2, 19. Y estaba pensando yo cuando estaba revisando todo eso en la carta, ¿y eso que era el apóstol del amor? Los expulsó, los llamó anticristos, los llamó mentirosos, los llamó falsos. ¿Que no era el del amor? ¿Que no era el discípulo al que Jesús amaba y el que llegaba? Y dicen ahí en Éfeso, la historia dice que cuando Juan llegaba a la congregación, el saludo no era Dios te bendiga, no era Maranata. El saludo de Juan era: amados, ámense los unos a los otros. Y alguien con una mente romántica de la vida cristiana, más que romántica lo voy a decir, ridícula y no pensante, pudiera pensar: el apóstol Juan va a firmar esta carta y va a decir paz y amor. No era hippie, era un apóstol de Jesucristo. Y como era un apóstol de Jesucristo, tenía que exponer el error. Entonces él no calla. Él no tira la piedra y se oculta. Los llama anticristos, los llama mentirosos, los llama engañadores, los llama falsos profetas, los desenmascara, los expulsa, los voltea por un lado y los vuelve a voltear. Hay una historia de la vida del apóstol Juan. Había un maestro Cerinto que se oponía a la enseñanza de Juan.
Y en el tiempo en el que todo esto está sucediendo, había baños públicos. Y en una ocasión dicen que el apóstol Juan entró a uno de estos baños públicos a hacer uso de ellos, y alguien le dijo: Cerinto está ahí. Y el apóstol Juan agarró sus cosas para no bañarse ahí y dijo: no quiero, ni siquiera quiero bañarme donde él se baña, y se fue. ¿Y el amor? ¿Dónde estaba el amor de este apóstol? Bueno, déjame le digo dónde estaba el amor. Los gnósticos a los que él enfrentó, creían algo. Creían que el mundo era un lugar en completa tinieblas, las cuales pertenecían a otro mundo, y las almas de los hombres estaban encarceladas en esas tinieblas como pequeñas chispas de luz. Los que querían escapar de esas cárceles tenían que pasar por varias puertas, las cuales eran guardadas por un eón. Los gnósticos negaban la encarnación de Cristo y por ende negaban la resurrección. Dos doctrinas cardinales en la fe cristiana. Por eso es que Juan una y otra vez en esta carta repite: el que no cree que Jesús es el Cristo no ha nacido de nuevo. El que no cree que el Señor se levantó no es. Era la manera en la que él estaba descubriendo a los gnósticos. Pero los gnósticos enseñaban algo que curiosamente en nuestros días se enseña. Enseñaban que la salvación se alcanza por medio de la iluminación mental. Iluminación que descendía sobre un grupo selecto de personas, a las que ellos llamaban iniciados o iluminados en las cosas espirituales, y no sobre los cristianos ordinarios. Es decir, si tú eras un gnóstico y querías ser un buen gnóstico, tenías que pertenecer al grupo de los iluminados, de los elecumbrados. Tenías que pertenecer a la estirpe de primer nivel. Tenías que estar por encima de los demás. Eras mayor en conocimiento, eras mayor en espiritualidad, porque habías cruzado varias puertas. Y curiosamente, cuando Jesús predicó el evangelio, él dijo sencilla y llanamente lo siguiente: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Que alguien me explique dónde están las puertas. Que alguien me explique dónde están las puertas que hay que cruzar para tener esa espiritualidad rimbombante, fascinante para muchos, pero ridícula ante las hojas de la Biblia, de los evangelios. Esta enseñanza resultó entonces en dos actitudes diferentes. Ellos creían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Y ayer alguien me decía esto, y después estaba pensando y dije: es lo mismo. Alguien me decía: es que cuando pecas con el cuerpo, aunque tu espíritu sigue siendo intacto. Gnosticismo. Si tú pecas completamente. El gnosticismo decía: el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Por eso puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana y tu espíritu queda intacto. No. Por eso Juan una y otra vez en esta epístola está diciendo: no puedes separar la fe de la conducta. No puedes separar la fe. Entonces, ¿cómo le hacían los gnósticos para entender esto? Los gnósticos tenían un culto elevado hacia el cuerpo. Ellos pensaban que el cuerpo necesitaba ser disciplinado, controlado y cuidado tanto como fuera posible. De esta manera, la corrupción y la maldad serían controlados más fácilmente. ¿Sabes que tú puedes tener un cuidado sobre tu cuerpo maravilloso? Dieta, gimnasio, crossfit, ¿qué más les gusta? Natación, aeróbics. Hacer todo esto y tener un cuidado excesivo sobre tu cuerpo y seguir siendo un pecador. ¿Sabías eso? Sí. Entonces, ellos querían controlar su cuerpo y a través de someter su cuerpo, ellos querían lograr mayor espiritualidad.
Otros decían que lo que hacían con el cuerpo importaba muy poco, ya que era la maldad la que condenaba a la muerte, por lo que si una persona cuidaba el espíritu, podría hacer lo que quisiera con su cuerpo, aún incurrir en prácticas pecaminosas. Mire esto, creían que si cuidaban su espíritu, podían hacer lo que quisieran con su cuerpo. Ayer que alguien me comentaba sobre esto, me puso a pensar, no se puede. No se puede, porque el cristianismo exige, demanda que la fe y la conducta caminen juntamente. ¿Cuál fue la solución que Juan dio a esto? Cuando Juan escribe esta primera carta, él nos dice que Dios ha enviado un mensajero. ¿Cómo era el mensajero que Dios envió? Era un mensajero de luz. ¿Qué decían los gnósticos? Que el alma estaba ¿en qué? En tinieblas. Entonces dice Juan, el mensajero que Dios ha enviado es luz. ¿Qué hace la luz con las tinieblas? Las disipa. Cuando prendes un foco en una habitación que está ahí encerrada, que está sellada, pues entonces la luz disipa eso, ¿no? Estos focos que son ahorradores, ¿has visto cuando los prendes? Como que empiezan con una pequeña lucecita, ¿no? Ahí andamos así como, me estaré quedando mal de la vista, dices tú, pero no, poco a poco la habitación se va iluminando completamente hasta que las tinieblas son disipadas. También Juan presenta a Jesús como el Redentor, no solamente la luz que venía a disipar, a separar las tinieblas, sino como el Redentor. Y lo que Juan dice es esto, los que son de la luz reconocen al mensajero, y a través del conocimiento de ese mensajero escapan juntamente con el mensajero al reino de luz. La Biblia nos dice que la verdad destruye ese estilo de vida y enseñanza no bíblico. La Biblia nos dice que el cuerpo humano no es malo. Jesucristo, la imagen de Dios, vino a la tierra y tomó un cuerpo ¿qué? Humano. El problema no es el cuerpo, el problema es el pecado que habita dentro de ese cuerpo. Pablo le llama a eso la naturaleza pecaminosa. Ese es el problema, la naturaleza pecaminosa. Una vez en una congregación alguien me presentó a un hermano y ya no recuerdo el apellido, pero me lo iban a presentar y cuando me lo iban a presentar me dicen, el hermano está lleno de vida. Yo dije, pues ha de ser un atleta, una cosa así, ¿no? No, era un hermano como de 1.90 y estaba bien robusto y rojito aquí de los cachetitos, como alguien al que usted conoce. Y decían, el hermano fulano de tal está lleno de vida. Me lo presentaron un domingo y yo me vine el lunes siguiente de la ciudad de Phoenix, era una congregación ahí en Phoenix, y como a las 2 semanas, mi hermano que era pastor asociado en esa congregación, me estaba diciendo, había muerto el hermano que estaba rebosando de vida. Le dio un infarto ahí en la congregación. Ese cosmos que la gente veía y que decía está rebosando de vida, no sabía lo que estaba pasando por dentro, ¿sí? Pero cuando a mí me lo presentó el abuelo de mi hermano o de mi cuñada, el hermano rebosa de vida, me dice, te lo voy a presentar. Entonces lo que quiero decir es, el cuerpo tan solo es la envoltura de algo mucho más grande que mora dentro de nuestras vidas. La Biblia nos dice entonces que el cuerpo es honorable y todo lo que el hombre haga con su cuerpo es importante para su bienestar espiritual, pero también para su bienestar físico. Si tú comes de más, ¿qué va a pasar? Vas a engordar, ¿sí? Si comes carne de más, tu nivel de ácido úrico se va para arriba. Si comes azúcar de más, tu nivel de glucosa se va a los cielos. Si no comes frutas, algo pasa. Si comes poca carne, algo pasa. El cuerpo es honorable y lo que hacemos con él repercute tanto en lo físico como en lo espiritual. Por eso Pablo decía que el cuerpo era el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y por esas situaciones que nosotros debemos tener este entendimiento claro de lo que pasa con el cuerpo. Bueno, esos eran los gnósticos.
A esa comunidad es a la que Juan estaba queriendo desenmascarar. Esa era la gente que se había levantado en la iglesia y que estaba produciendo un sinfín de herejías. Ahora, quiero ver algunas características de esta carta. Número 1, ya lo dije, es una carta universal. Fue escrita para todo creyente y tiene la connotación de ser una carta escrita como si un padre le estuviera escribiendo a un hijo. Ese es el tenor en el que el apóstol Juan escribió. Número 2, es una carta que combate a los falsos maestros y errores doctrinales. ¿Cuál era los errores doctrinales que había aquí? Bueno, ya hemos enumerado algunos. No creían en la encarnación, un error doctrinal. No creían en la resurrección, un error doctrinal. Eran falsos maestros, por eso es que Juan tenía que levantar su voz contra ellos. Número 3, es una carta de certeza y de seguridad en la vida cristiana. Te afirma, te da certeza de quién eres en Cristo. Número 4, es una carta de pruebas. Capítulo tras capítulo, Juan presenta pruebas. Pruebas que nos permiten comprobar si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hace unos domingos estaba predicando y al final se me acercó alguien y me dijo que lo había mandado a preguntarse esa mañana si realmente era salvo. Y son de estas cosas que a veces no esperas que alguien te diga, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Después de este mensaje necesito irme a mi casa y preguntarle a Dios si verdaderamente yo soy salvo. Esta carta te presenta 11 pruebas, 11 evidencias si verdaderamente tú eres salvo. Así que vez tras vez te está dando pruebas. Número 5, es una carta personal y espiritual. El énfasis con el que Juan escribe es la justicia personal, la pureza, el amor, el conocimiento de Jesús, la lealtad a Dios. Entonces es personal y espiritual. Es decir, a diferencia de algunas iglesias donde Pablo escribió temas congregacionales, cosas que estaban pasando en la congregación, esta carta va más hacia la persona. Número 6, es una carta que acentúa el amor. Al ser el apóstol del amor, es lógico que Juan acentúe el amor. Aunque hay momentos cuando él tiene que pasar del amor a la disciplina, del amor a la exhortación. Número 7, es una carta que acentúa a Jesús como el ungido de Dios. Una y otra vez Juan está proclamando que Jesús es el ungido de Dios. Número 8, es una carta que acentúa que Jesús vino como hombre, es decir, que encarnó. Que encarnó. ¿Se acuerdan qué decían los gnósticos? Que no había encarnado. Y Juan una y otra vez está diciendo Jesús encarnó. Jesús encarnó, vino como hombre. Número 9, es una carta que acentúa que Jesús murió por nuestros pecados. No es suficiente decir que murió por los pecados. Eso es muy general. Tenemos que llegar al punto en el que podemos entender, murió por mis pecados. Y Juan una y otra vez lo manifiesta. Número 10, es una carta que acentúa el espíritu que vive dentro del creyente. El espíritu que vive dentro del creyente, el Espíritu Santo que vive dentro del creyente. Otra de las doctrinas importantísimas en la vida cristiana, la doctrina del Espíritu Santo, y hablaremos también de ella durante estos mensajes. Número 11, es una carta que acentúa la necesidad de separarse del mundo. Y número 12, es una carta que acentúa la justicia y obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, que tenemos que buscar
obedecer las enseñanzas de Jesús. Bueno, esas son características especiales que esta carta tiene. Déjeme desciendo un poquito más en el helicóptero en el que andamos y llegamos un poquito más a ver qué más hay en esta carta. Esta carta por excelencia se centra en evidencias de la conversión o el nuevo nacimiento en la vida de un creyente. En la vida de un creyente. Reconocemos que el nuevo nacimiento no es algo que el hombre puede alcanzar por sí mismo. Reconocemos que el nuevo nacimiento es la obra regeneradora de Dios sobre un pecador. ¿Se acuerda cuando usted era un pecador? Nomás no se acuerda mucho. ¿Pero se acuerda? Yo he escuchado a algunos aquí, ayer y en la semana yo escuchaba, y el Señor me quitó esto inmediatamente. ¿No? El que era alcohólico deja de ser alcohólico, el que fumaba dejó de fumar, el que era drogadicto deja de drogarse. Pero yo he visto a ciertas personas en las que ellos dicen inmediatamente, esto fue un milagro de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama regeneración. Es decir, es la obra del Espíritu Santo sobre la vida de un pecador, llegando no solamente a su vida para provocar que él escuche el mensaje del Evangelio y lo crea. Esa es solo una parte, ese es el convencimiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para creer. Pero en ese momento también el Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué es la regeneración? Que pasas de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo del Espíritu Santo. No hay más que explicar, ¿no? Porque algunos dicen, no sé cómo se me quitó lo borracho. Yo era tan borracho, dijo una vez uno, que cuando estaba borracho, para quitarme lo borracho, seguía tomando. Quién sabe cómo era eso, pero así lo dijo. Pero era tan borracho, pero en un momento el Señor me quitó aquello. Y eso tiene un nombre en el Nuevo Testamento. Se llama regeneración, la obra regeneradora de Dios. Ahora va a doler un poquito, pero ahí va. ¿Sabías que el Espíritu Santo no ocupa nuestra ayudadita para regenerar a nadie? ¿Sabías o no sabías? Si Él quiere regenerar a alguien, lo regenera. No más que en este mensaje que ahora el evangelicalismo o el iglesismo, como le llama el doctor Almirúdez, predica, resulta que le queremos ayudar al Espíritu Santo. Viene alguien y comienza a escuchar el mensaje del Evangelio, y cuando comienza a escuchar el mensaje del Evangelio, sigue haciendo cosas que abiertamente es pecado contra Dios. Entonces nosotros le ayudamos al Espíritu Santo, ¿no? Y le decimos a esa gente, mira, no importa, llévatela tranquis, llévatela tranquila. Un día vas a dejar de pistear, digo, para usar coloquialmente. No te preocupes, si te fumabas 20 cigarros, comienza a fumarte 19. ¿Dónde dice la Biblia eso? Tontadas, babadas. Permítame decirlo más fuerte, estupideces. La obra regeneradora del Espíritu Santo llega a convertir a alguien que ama el pecado en alguien que aborrece el pecado. Y lo afirmo, el Espíritu no ocupa nuestra ayudadita, nuestra empujadita. El Espíritu puede regenerar la vida de un pecador en alguien que se convierte en un amante de Dios y que a la vez comienza a aborrecer el pecado. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es convencer a un irredento de la necesidad de correr a Jesús como nuestro único medio de salvación. Usted puede ir y buscar el término regeneración en cualquier diccionario bíblico, más o menos, palabras más, palabras menos, usted encontrará algo similar a esto. Regeneración es el cambio producido por el Espíritu Santo. Cuando el hombre escucha y cree la palabra de Dios, recibiendo a Jesucristo como su Señor.
del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo, iniciando en él crecimiento y progreso espiritual, cuya meta es ser como Cristo. La regeneración conlleva un cambio en nuestra naturaleza moral. Moral. La Biblia afirma que el nuevo nacimiento conlleva el cambio radical de una persona que verdaderamente nació de nuevo. El término nacer de nuevo está muy manoseado. El término salvación está muy manoseado. El nuevo nacimiento no es una remodelación. El nuevo nacimiento no es un poco de maquillaje. El nuevo nacimiento no es un cosmos. El nuevo nacimiento no es darnos una manita de gato. El nuevo nacimiento no es ninguna de estas locuras. El nuevo nacimiento, según el Nuevo Testamento, es un cambio total en la vida de una persona, y esto es por gracia de Dios. Pero vivimos en una era donde la gente se puede hacer de todo, ¿no? Recuerdo una vez llegó alguien, un señor, y portaba muchas canas y llegó sin las canas. Y lo primero, cuando él me ve y me saluda, antes de decirme cualquier cosa, me dicen: las plebes me pegaron una carrociada. Y estaba pensando en ese término. La iglesia está lleno de carrociados. Pero resulta que la iglesia no se trata de gente carrociada. La iglesia se trata de gente que ha nacido de nuevo. Sin embargo, hoy día muchas personas no asimilan esto. Para muchos, haber hecho una oración, para muchos venir a la iglesia, para muchos haber sido bautizado, para muchos que alguien les afirmara ser creyentes en Jesucristo, es suficiente para ser salvo, y de allí jamás pasan. Miren lo que Hebreos 6:9 dice. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación. Estamos persuadidos, dice el autor a la epístola de los Hebreos, de aquellas cosas que son mejores y que pertenecen. ¿A qué pertenecen? ¿A la iglesia? ¿A la oración? No, pertenecen a la salvación. A la salvación. Este pasaje habla de gente que no tiene las cosas pertenecientes a la salvación. Puedes tener iglesia y no ser salvo. Puedes tener 5 Biblias en tu casa y no ser salvo. Te pude haber bautizado y no ser salvo. Pudiste haber creído en un mensaje mío y no ser salvo. Pudiste haber nacido y estar aquí en Vida Nueva desde que naciste y no ser salvo. Podemos estar ajenos completamente a las cosas que pertenecen a la salvación. ¿Sabes que hoy día hay gente maravillada y enamorada de la iglesia, pero no de Jesús? Anonadada y maravillada de lo que la iglesia como una estructura puede hacer, pero que no conocen a Jesús, que no saben quién es Dios, que no entienden el ministerio del Espíritu Santo, y que tristemente es gente que ignora el contenido de las Escrituras. A finales del año, un amigo mío que siempre nos estamos intercambiando libros, me envió un ejemplar, y él me dijo básicamente: necesitas leerlo. Recibí el ejemplar y lo leí en un par de días. De esos libros que desde que ves el título entiendes que viene con todo, ¿no? El libro se llama El mito
del mensaje olvidado. Y comencé a leerlo. El autor en este libro defiende, y yo estoy muy agradecido con mi amigo, no hubo mejor regalo que me hubiera podido hacer para la Navidad y el Año Nuevo, y el libro cayó como anillo al dedo antes de comenzar a predicar Juan. El autor, Ray Comfort, de este libro, presenta una serie de evidencias, de estadísticas, una serie de comentarios de grandes predicadores de siglos pasados, que nos muestra y nos lleva al punto de entender algo. Algo ha pasado con el Evangelio en los últimos 100 años. En los últimos 100 años de la era cristiana, el Evangelio ha sido predicado como a la gente se le ha antojado. Lo que hoy tenemos como Evangelio es el residuo que se nos ha heredado en la fe de muchas cosas, pero lo que Ray Comfort manifiesta en este libro es básicamente esto: hay una gran multitud de falsos conversos en la era que vivimos, y él presenta sus razones bíblicas por las que él cree que hay una gran multitud de falsos conversos. Estoy tan apasionado por el mensaje de ese libro que ya he pedido una buena cantidad de libros. Quiero que usted lo lea. Quiero que usted haga el esfuerzo por leer 140 hojas que pueden ponerlo a pensar en el mensaje que quizás tú escuchaste cuando fuiste salvo por la misericordia de Dios, quizás el mensaje que tú más de una vez has predicado. Pero básicamente el libro te lleva al punto de trazar y de entender esta avalancha de falsas conversiones que tenemos en la iglesia de Jesucristo. Es lamentable, pero tenemos que decir que muchas de estas personas dentro de la iglesia, no regeneradas, no conversas, no restituidas por el Espíritu Santo, son el resultado de una predicación equivocada del Evangelio. Una predicación diluida, rebajada, una predicación prostituida de manera horrenda con el fin de ganar multitudes. Pero esta carta nos confronta ante la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. A.W. Tozer dijo: decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidas a experiencias religiosas por aceptar a Cristo, pero nunca han sido salvos. Escuche lo que Jesús dijo a Nicodemo aquella noche en Juan 3, versos 5 al 6. Jesús respondió: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y me asombra el verso 7. No te asombres de que te haya dicho, dígalo conmigo, os es necesario nacer de nuevo. Dígalo conmigo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo inicia la vida cristiana? Naciendo de nuevo. Usted puede pasar décadas, meses, semanas en la coinonía de la iglesia, en el ambiente de una iglesia, y no haber sido nacido de nuevo. La vida cristiana se origina en el nuevo nacimiento. Esto viene del Padre. Nacemos por una simiente que es incorruptible, que es la palabra de Dios, según el apóstol Pedro. Pero nos es necesario nacer de nuevo. ¿Le has dicho alguna vez a alguna persona, te es necesario venir a la iglesia? ¿Le has dicho? Yo sí lo he dicho. ¿Sabes qué? No es bíblico. Ellos no necesitan venir a la iglesia. Ellos necesitan nacer de nuevo. Mira, vente a mi iglesia. Está bien chida. Dicen los morros, ¿no? Digo coloquialmente. Está bien chila, apagan las luces y acá en la plataforma te das de cuenta que estás y dicen el nombre de una disco. Está bien chida, te vas a sentir bien. O vente, mira, hay jugo y fruta. Y yo pudiera tener mi comercial, ¿no? Yo pudiera decir, vénganse aquí va a haber taquito chavos.
Y eso pudiera jalar gente. Pero escúchame bien, eso no es iglesia. Eso puede ser cualquier cosa, centro de entretenimiento, museo, teatro, no sé, lo que sea. El anuncio de Jesucristo, el anuncio de los apóstoles y nuestro anuncio bíblicamente tiene que ser esto: os es necesario nacer de nuevo. Y escuche por qué Juan dice lo que dice en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La mente dominada por la carne no entiende lo espiritual. Es carne. Por eso es que el que está dominado por esa naturaleza pecaminosa necesita nacer de nuevo para poder entender lo que es eminentemente espiritual. Entonces es necesario, hermanos, que usted y yo estemos seguros si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Robert Law, en su libro Las pruebas de la vida, señala estas 11 evidencias. Y yo voy a tomar la base que ya alguien hace 100 años encontró en esta carta. Voy a usar el comentario de Roberto Law. Número 1, los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. Hay algunas escrituras que he puesto para que usted lea en la carta, y si puede hacerlo durante la semana, le amplificará esto. Los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. Mira primera de Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Una persona entonces nacida de nuevo, ¿qué hace? Guarda los mandamientos del Señor. ¿Qué hace? Guarda los mandamientos. No se queja con los mandamientos. Un montón de gente en la iglesia que se queja. Ay, sí, el Señor dice, pero eso es para los más espirituales. Ay, sí, el Señor dice, pero yo digo que es así. Aquí nomás mis chicharrones truenan. El Señor dice eso, pero yo opino que el Señor no sabía nuestra cultura, no sabía las cosas que pasaban aquí en Mochis, el Señor ni sabía que iban a agarrar al Chapo aquí, Él no sabe nada. Por eso es como yo quiero trazarlo. Conclusión, usted no ha nacido de nuevo. Si yo no puedo guardar los mandamientos del Señor, yo no he nacido de nuevo. Así sea lo que sea. Así tenga el tiempo que tenga en la iglesia, así tenga las Biblias que tenga, así tenga los discos de música que tenga, así hasta haya ganado almas. Porque cuánta confianza nos da eso. Yo me gané a la hermana Pepita, yo me gané a la hermana Chanita, yo me gané al Juanito, yo me gané al Pechocho. Cuánta confianza nos da eso. No, hermanos, ¿guardas los mandamientos del Señor Jesús? Y leíamos ahorita en el capítulo 5, y estos no son gravosos. Gravosos. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo guarda los mandamientos del Señor. Y usted me podrá decir, ¿cuáles mandamientos? Ay, mi hermano, la Biblia está llena de mandamientos, de decretos, de sentencias, no de sugerencias. El problema es que nosotros hemos hecho y degradado mandamientos a sugerencias, como que Dios nos quiere decir aquí que nos portemos bien. No. El que ha nacido de nuevo guarda los mandamientos del Señor. Número 2, los que han nacido de Dios andan como ¿quién? Como Cristo. Tenemos que buscar andar como Cristo. En la iglesia tenemos tremendos errores a veces. Tomamos modelos de gente que no deberíamos tomar modelos. Queremos ser como el hermano fulano de tal, queremos hacer cosas como el hermano fulano de tal, queremos parecernos a la hermana fulana de tal. No, hermano, eso no sirve. En algún momento el hermano que usted considera perfecto faltará o fallará al Señor. Lo que nosotros debemos buscar es andar como Cristo. Observe lo que Juan dice ahí en el capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué?
debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Como Él anduvo. La vida cristiana nos llama a caminar y a andar como Cristo anduvo, a seguir sus pisadas, a seguir su enseñanza, a seguir su estilo de vida, a seguir su estilo de compartir la palabra de Dios, a seguir su estilo para confrontar, para amar, para discipular, para disciplinar, a seguir el estilo de Jesús. Pero vivimos en un medio donde vivir al estilo de Jesús es tan antagónico a nuestra sociedad. Te aseguro algo, si tú andas como Jesús anduvo, te van a criticar, te van a señalar, vas a ser vituperado. ¿Por qué? Porque el carnal no entiende lo que es espiritual. Ay, fulano de tal ya se la creyó, es bien exagerado. No, hombre, ese predica nomás la ley, nunca nos predica la gracia. ¿Por qué me ven? Es bien exagerado, ya se fanatizó. No, hermanos, mire, tenemos que andar como Cristo anduvo. El ejemplo es Él, la meta es Él. Pablo, cuando escribe a los hermanos en Éfeso, ahí en el capítulo 4, y señala esta meta que tenemos por delante, llama a Jesús el varón ¿qué? Perfecto. Entonces, si usted quiere ser perfecto, no me tiene que seguir a mí, tiene que seguirlo a Él. No tiene que seguir ni siquiera a quien lo alcanzó. Nosotros podemos fallar, y seguro es que fallaremos, porque somos pecadores. Pero Jesús es el varón y seguirá siendo el varón perfecto. Número 3, los que han nacido de Dios no aborrecen a los demás, los aman. El amor es uno de estos temas tan mal interpretado, tan mal entendido en la iglesia del Señor Jesucristo. Pensamos que porque alguien te abraza te ama, pensamos que porque alguien te preguntó cómo te sientes te ama. Eso tiene que ver con nuestra manera de crecer, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra afinidad hacia ciertas personas, pero eso simple y sencillamente es por encimita, hermanos. ¿Cómo sabes que un hermano, que una persona verdaderamente te ama? Porque está contigo cuando hay dolor, porque ora contigo, porque te habla para edificarte, porque te habla para levantarte cuando sabes que necesitas eso, porque está ahí para pelear las batallas espirituales, codo a codo, hombro a hombro, trabajando. Miren al apóstol en el capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. ¿A quién? ¿A quién? A los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y románticamente este pasaje suena muy bonito, ¿sí o no? Ahora déjeme le platico algo. Pero es que hay cada hermano. Bueno, a la luz de esta epístola les vamos a poner nombre. ¿Hay cada primo? Y no sé por qué, pero los primos se especializan en una iglesia en darle guerra a los hermanos. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué ondas con Juan? Dice que amemos, pero expulsó, llamó anticristo, llamó falsos profetas, llamó locos y todos esos que ya dije. ¿Cómo que dice que amemos si no los amó? A ver, vamos a echarnos ese tibón. Escúcheme bien. Juan no toleró el pecado en medio de la comunidad a la que él estaba dirigiendo y pastoreando. Por eso exhibió el pecado de aquellos, escúchelo, que parecían hermanos, traían la Biblia, se sabían el Salmo 1, declamaban todas las noches, en paz me acostaría a sí mismo, dormiré porque solo tú me has saciado. Estaban roncando. Se sabían este pasaje de todo lo puedo en Filipenses 4:13, dicen algunos. Pero no eran. Y escúchemelo bien. Por amor a Dios
y por amor a la obra a estos hermanos, escúchelo bien, escúchemelo bien, por amor a Dios y por amor a la obra, a los primos se les tiene que exhibir. Vamos a leer otra vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los primos. El que no ama permanece en muerte. ¿Dice eso? ¿A quién amamos? A los hermanos. ¿Y quién es hermano? Pues aquel que ha nacido de nuevo. Al menos que tú seas primo y el otro también sean primos, entonces son hermanos. ¿Entendieron eso o no? ¿Sí? Pero si alguien ha nacido de nuevo y tiene ahí el sentir de un primo, inmediatamente ese que ha nacido de nuevo le dice, no, mira, estás mal. La Biblia dice esto. Hermanos, con la Biblia, agarre la Biblia. Y si un primo le llega con la Biblia, repréndelo. No, pues es que yo opino, que yo digo, no, con la Biblia agarre. Ahí tiene 11 cosas. Dígale, estás mal, estás caminando mal. Es más, agarra esta bandera y dígale a los primos, os es necesario nacer de nuevo. Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Número 4, los que han nacido de Dios no aman. ¿A quién? Al mundo, hermanos, es a lo que no tenemos que amar. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué no está en él? El amor del Padre no está en él. Eso sí está titánico. Porque si tú estás amando todavía al mundo y el mundo para ti representa algo mayor que Dios, entonces tienes que ponerte a temblar. El amor del Padre no está en ti o en mí. Número 5, los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y lo reciben. Es decir, lo poseen, lo tienen. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué maravillosa escritura. Número 6, los que han nacido de Dios practican la justicia. Practican la justicia. No la conocen, no la saben, no dominan teóricamente la justicia. ¿Qué hacen? La practican. La vida cristiana es práctica, hermanos. Primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacido de Él. Número 7, los que han nacido de Dios no practican el pecado, no solamente no lo aman, pero la Biblia nos dice, ya no practican el pecado. Hay ahí algunas escrituras que pueden considerar en este punto. Yo leo primera de Juan 3:9-10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez se salió aquí. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Lo vuelve a decir, a su hermano. A su hermano. Entonces, no solamente no amamos el pecado, sino que en esta carta somos llamados a no practicar el pecado. Número 8, los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Tienen el Espíritu de Dios. Esta es una seguridad en la vida de nosotros como creyentes. Si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanecen en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuándo te lo dio? ¿Cuándo me lo dio? El día que nacemos de nuevo.
El día que nacemos de nuevo, Dios sella con la presencia de su Espíritu Santo su obra en nuestras vidas. El ministerio del Espíritu Santo continuamente te redarguirá. Te redarguirá cuando en algún momento tú estás faltando al Señor o estás en pecado. Si alguien peca y si alguien practica el pecado y no se siente mal y no se ve redarguido por el Espíritu Santo, la razón esa mañana es sencilla. Es una persona que no ha nacido de nuevo y por eso el Espíritu Santo no le puede dar testimonio de que está faltando y fallando al Señor. Es decir, el Espíritu Santo inmediatamente cuando un nacido de nuevo peca, te llevará a la lona. Te dejará tirado en la lona, llorando, quebrantado delante de Dios, clamando por el perdón de tus pecados delante de este Dios poderoso para librarnos. Número 9, los que han nacido de Dios escuchan la palabra de Dios con sumisión. Es decir, temblamos ante su palabra, temblamos ante la Escritura. Yo he estado sentado como usted ahora está sentado, he escuchado a muchos predicadores, pero me ha pasado un par de veces que cuando el hombre presenta el texto que va a predicar, cuando el hombre que está detrás del púlpito dice sobre qué va a predicar y comienza a leer la Escritura, yo comienzo a sentirme incómodo y comienzo a temblar, porque yo sé que el mensaje de las Escrituras van a exponer una área de falta en lo cual yo estoy faltando en mi vida. Los que han nacido de Dios escuchan la palabra de Dios con sumisión, con temblor, con reverencia, con respeto. Nuestro deleite es la palabra, nuestro deleite es que la palabra de Dios se exponga alrededor de nuestras vidas. El que no ha nacido de nuevo simplemente ve ir a la iglesia como ir al parque o a tomarse una nieve. Y por eso no hay reverencia, y por eso no hay respeto, y por eso no escucha la palabra de Dios con sumisión. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el error. Cuando yo entendí esto en las Escrituras, cuando yo capté esta verdad en las Escrituras, yo pasé de ser un predicador frustrado y amargado para ser un predicador que simple y sencillamente viene a predicar la Escritura. Escúchelo bien, en un auditorio, sea cual sea, haya decenas, haya centenas o haya millares, encontraremos esta misma realidad, gente que conoce a Dios y esa gente te va a oír. Pero en el mismo auditorio tendrás gente que no es de Dios y esa gente no te va a oír. Nadie diga amén, ni diga con quién se identifica. Entonces yo vengo aquí y predico y expongo la palabra de Dios, algo sagrado, algo sacro, algo maravilloso, algo que según la Biblia tiene el poder de Dios para transformar y quebrantar vidas. Pero hay dos tipos de personas que pueden escuchar el mensaje: los que conocen a Dios y estos oirán la palabra, y los que no conocen a Dios, entiéndalo hermano, ellos no escucharán la verdad porque están cegados. Cuando usted habla con alguien que está viviendo su cristianismo de una manera falsa, herética, grosera delante de Dios, que ellos te dicen, a mí no me importa lo que la Biblia dice, a mí me lo han dicho, todo eso que tú predicas, esa teología, yo me la paso por el arco del triunfo, me lo han dicho. Yo lo que mi apóstol diga, eso es lo que yo quiero, ahí hay bendición. Escúchemelo bien, ese es alguien que no conoce a Dios. Yo ya aprendí, yo no pierdo mi tiempo con un hijo del diablo. Escúchelo, no pierda su tiempo. Los que conocen a Dios
oirán la verdad, se gozarán con la verdad, llorarán con la verdad, moquearán con la verdad, se quebrantarán con la verdad. Dirán, hermano, esto es muy difícil, pero es la palabra de Dios y como tal tenemos que recibirla. ¿Y qué puedes hacer por el otro grupo? Los que no conocen a Dios, orar. Solo puedes orar. Es mejor que ores a que pierdas tu tiempo tratando de hacer algo que el Espíritu Santo aún no ha hecho en sus vidas. Pero qué glorioso es cuando una de esas personas que han estado bajo un sistema falso, diabólico, herético, dicen, leí la Escritura y cuando llegué a esta parte de las Escrituras, el Espíritu Santo me iluminó y entendí todo donde estaba mal. ¿Qué es eso? Esa es la iluminación que viene del Espíritu Santo sobre nuestras vidas cuando verdaderamente conocemos a Dios. Qué increíble. Número 10, los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Creen que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. ¿De quién? De Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿A quién ama? Al que ha nacido de Él. Un hermano. No primo. Número 11. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. Vencen al mundo. El verso 4 del capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Tiemblo de pensar la realidad de la eternidad cuando proclamamos la verdad. Cuando un predicador proclama y expone las Escrituras, hay dos realidades frente a él: el cielo y el infierno. Y estoy predicando y he consagrado mi vida a predicar la palabra de Dios, porque quiero que vayas al cielo. Quiero que tengas ese encuentro personal con Jesús, que entiendas que sin Él estamos perdidos, que entiendas que somos pecadores, pero que cuando venimos a los pies del Calvario, a la cruz del Señor, podemos ser perdonados, podemos ser regenerados por su Espíritu Santo, podemos ser transformados, y entonces puede venir una seguridad que es eterna a nuestras vidas. Soy hijo, soy hijo. Por eso Pablo puede decir, puedo clamar, Abba Padre, Abba Padre. ¿Por qué podía hacerlo? Porque era un hijo. Porque era un hijo. Llegamos a la pista y aterrizamos. Hemos dado tan solo un vuelo de inspección, por lo que será esta primera carta, y todo lo que hemos tocado esta mañana lo tocaré de manera particular y llegaré a todos estos versos de manera particular, pero creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y si tú y yo somos sensibles a la voz de su Espíritu Santo y permitimos que Él nos hable, esa es una maravillosa carta en la que podemos asimilar tantas cosas de la vida cristiana. Entonces yo te voy a animar a que esta mañana, a que esta semana, mientras tú estás leyendo la Biblia y mientras tú estás yendo a la Escritura esta semana a tener tu tiempo devocional, regreses a estas 11 evidencias. Vayas allí y tomes a lo mejor 1 o 2 por día, leas estos versos que están allí, ores a Dios y permitas que verdaderamente, si aún estas cosas no están en ti, permitas que el Espíritu Santo te presente esa necesidad que Jesús le presentó a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Y si ya están operando en tu vida, siempre hay algo en lo cual el Espíritu nos invita
a perfeccionarnos. Entonces a lo mejor estoy batallando con el amor, a lo mejor estoy batallando con guardar sus mandamientos, a lo mejor mi carne se está resistiendo a algo, pero mientras oramos y vamos a la Escritura, permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, nos redarguya de pecado, de maldad, de justicia, ilumine esta verdad en nuestras mentes finitas y podemos permitir que verdaderamente el nuevo nacimiento sea lo que Dios diseñó para hacer. No maquillaje, no una remodelación, no una manita de gato, sino un cambio radical en la vida de una persona. Puestos de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Qué deleite comer de ella. Qué deleite es ser alimentados por tu palabra y saber que lo que necesito no es algo externo, ayuda externa de alguien. Saber que lo que necesito es verdaderamente un encuentro con esta palabra de verdad, un encuentro con esta palabra de justicia, la cual una y otra vez me invita a vivir en santidad, me invita a vivir en cordura, mi fe con mi conducta. Señor, hay tanto que aprender de este apóstol al que tú amaste. Hay tanto que aprender de este hombre quien hasta el final de la era cristiana, hasta el final de la era cristiana, estuvo allí dando testimonio de aquello que palpó, de aquello que vio, de aquello que escuchó con respecto al Verbo, al Hijo de Dios encarnado. Nosotros hoy día necesitamos que verdaderamente tu amor y tu gracia venga a nuestras vidas y cause esta seguridad de nuestra salvación si es que no la tenemos. Diste la ley como un ayo para llegar a Cristo. Y la ley ciertamente nos condena, porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando estamos en ese punto, entonces la gracia de Dios nos lleva a los pies del Calvario para entender la vida en abundancia que tú nos has dado. Si he tratado de empujar o de ayudar la obra de tu Espíritu Santo en mi vida, perdóname. Hoy, Señor, hoy queremos que verdaderamente tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de maldad. Quite el velo que sobre mí ha estado, que me impide ver verdaderamente mi condición como un pecador. Quizás he manifestado intriga, calumnia, chisme, asesinato, mentira, lascivia, lujuria, cualquier pecado de índole moral. Quizás he manifestado, Señor, un amor por este mundo, por el materialismo, por el humanismo, por el hedonismo, por todos estos ídolos que se levantan en contra tuya. Y he tratado de caminar la vida cristiana simplemente maquillando lo que inicialmente no ha pasado, no ha surgido en mí. Si alguien está aquí y aún no ha nacido de nuevo, Señor, yo te pido que en la sinceridad de sus corazones tú pudieras una vez más regenerarlo con tu Santo Espíritu. Quizás alguien aquí pertenece a esta gran cantidad de creyentes que creen ser salvos, pero que no hay evidencia de esa salvación en su vida. Yo te pido, Espíritu Santo, convéncelos, redargúyelos. Y si hemos creído ya en ti, perfecciónanos para gloria de tu nombre.
Oh Señor, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, porque esta nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Ahí donde estás, en tus propias palabras, termina dando gracias a Dios por su palabra. No es maravilloso ser alimentados, deleitados por su palabra. Entonces, donde tú estás en tus propias palabras, da gracias a Dios por el logos, por el rema de su palabra en nuestras vidas. Que nos podamos mantener amando tu palabra y guardando tus mandamientos, para gloria y honra de tu nombre.